Desentrañar un enigma arqueológico suele ser una cuestión de escrupulosa investigación y tenaz paciencia. Si uno se consagra de manera fervorosa y prolongada al dilema en cuestión, la solución acabará por manifestarse inexorablemente. Sin embargo, existen excepciones a esta norma, y tales anomalías se convierten en misterios arqueológicos que en algunos casos podrían no llegar jamás a ser esclarecidos. En este vídeo exponemos algunas de las muestras más intrigantes y enigmáticas. Los Brot-Leibidol, o tablillas enigmáticas, son placas de piedra o terracota que datan de la Edad del Bronce, específicamente entre los años 2100 y 1400 a.C. Se han hallado aproximadamente 300 ejemplares de estos artefactos en toda la Europa central y oriental, particularmente en las regiones meridionales del lago de Garda en Italia. Estas tablillas con diámetros que varían entre 0,5 y 0,15 metros están revestidas con incisiones que representan figuras geométricas tales como círculos, líneas, puntos y cruces. Ninguna de las tablillas es idéntica, aunque existen rasgos recurrentes. La función de estas tablillas y el significado de las incisiones continúan siendo inciertos a pesar de los esfuerzos persistentes para descifrarlas. Mientras algunos sugieren que podrían ser talismanes antiguos, otros argumentan que los signos podrían interpretarse como una forma rudimentaria de alfabeto. Algunas hipótesis postulan que podrían ser anotaciones para augurios favorables, mientras que una teoría más generalmente aceptada sugiere que podrían haber servido como moneda ancestral en una época dominada por intercambios. Un proyecto internacional que involucra a diversas universidades italianas y foráneas se ha puesto en marcha para estudiar estas tablillas. Utilizando técnicas innovadoras de digitalización y medición tridimensional, los investigadores están analizando correlaciones morfológicas entre tablillas halladas a grandes distancias unas de otras. Quizás finalmente obtengamos algunas respuestas de este modo. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar tu like. Tu contribución es muy importante para nosotros. Las piedras enclavamiento o cogstones son antiguos artefactos americanos cuyo propósito original continúa siendo un enigma. Estas fascinantes piedras, que se asemejan a engranajes, han sido descubiertas a lo largo de todo el sur de California, con importantes depósitos encontrados en el valle del río Santa Ana. Se cree que estas piedras, con diámetros que oscilan entre 0,5 y 0,15 metros y hasta 0,5 metros de grosor, fueron elaboradas entre los años 6000 y 3500 a.C. Las piedras enclavamiento exhiben diversas características como concavidades, hendiduras, surcos hemisféricos y dientes alrededor de los bordes, así como patrones que recuerdan a cortapastas. Estas características se presentan en intervalos precisos y recurrentes. Aproximadamente el 15% de las piedras cuentan con un orificio perforado en el centro. Curiosamente, algunas piedras muestran una perforación perfectamente cuadrada en el medio, lo que sugiere que sus antiguos creadores quizás tuviesen acceso a tecnología avanzada. Aunque la utilidad de estas piedras sigue siendo incierta, la ausencia de cualquier patrón de desgaste y la conjunción de ciertos ejemplares sugieren que podrían haber tenido una función ritual. También es incierto quién produjo estos discos de piedra, pero se cree que podrían ser la invención de una antigua civilización perdida que alguna vez habitó California. Las piedras enclavamiento tienen una sutil similitud con las controvertidas engranajes de bronce prehistóricos hallados en Perú, aunque cualquier conexión entre ambas permanece en el terreno de la especulación. Durante las excavaciones para la nueva red de alcantarillado de Londres en Inglaterra, se descubrió un esqueleto medieval ataviado con un par de botas de cuero que llegaban hasta los muslos en el yacimiento de Chambers Wharf en Bermondsey. Se estima que el esqueleto datado de finales del siglo XV fue hallado con el rostro sumido en el limo, lo que lleva a los arqueólogos a especular que el hombre podría haber fallecido mientras laboraba cerca del río y haber sido rápidamente sepultado por el fango tras una caída o ahogamiento. Las botas, consideradas un objeto de lujo, generalmente heredado en lugar de descartado tras el deceso, se extendían hasta los muslos, lo que sugiere que servían más como polainas que para cualquier fin relacionado con la moda. Esto apunta a que el hombre podría haber sido un pescador recolector de objetos fluviales o marinero.
El hombre, con toda probabilidad menor de 35 años, llevó una vida ardua y padecía de osteoartritis. Surcos profundos hallados en su dentadura podrían haber sido causados por una acción reiterativa, como pasar una cuerda entre ellos, práctica habitual entre los pescadores. El descubrimiento efectuado durante las labores en el túnel Thames Tideway, de 24 kilómetros, es considerado un hallazgo singular y fascinante por Mola Headland Infrastructure, el consorcio responsable de las excavaciones. Es probable que se realicen más descubrimientos a medida que avanza este proyecto. Ahora nos trasladamos a la India para contemplar la enigmática Butterball de Krishna en Mamallapuram. No es difícil comprender por qué esta colosal formación rocosa ha recibido tal denominación. La leyenda local la describe como un trozo de mantequilla que habría sido sustraído por los dioses y posteriormente lanzado desde los cielos. Lo que más desconcierta y fascina estéticamente respecto a la Butterball de Krishna es que la roca parece desafiar las leyes de la gravedad. Se mantiene en un equilibrio precario en la ladera de una colina, pero nunca se desplaza. Los expertos postulan que es casi seguro que se trate de un fenómeno geológico conocido como errático glacial, que fue abandonado en la colina cuando el hielo que lo sostenía se derritió. Sin embargo, la tradición hindú sostiene que, cuando Krishna era un niño, le encantaba hurtar mantequilla y que esto sería simplemente una porción considerable que escapó de él. Existe un nombre alternativo para la roca, Banirai Kal, que se traduce como piedra del dios del cielo. Los niños locales se deslizan colina abajo y juegan en los laterales de la peña, algunos incluso intentan desplazarla, pero hasta la fecha nadie ha conseguido moverla ni siquiera un centímetro. Una fosa común que albergaba los restos mortales de aproximadamente 450 individuos sospechosos, conforme a la creencia popular de ser vampiros, fue exhumada en la aldea de Lucino en Polonia. El yacimiento funerario descubierto por obreros de carreteras adyacente a un cementerio del siglo XIX evidencia una práctica macabra antiguamente empleada en la región para prevenir el resurgimiento de los no muertos. Cada cadáver en la fosa fue decapitado con el cráneo dispuesto entre las extremidades inferiores y una moneda insertada en la boca. El arqueólogo Maciej Stromski esclarece que tales ritos eran llevados a cabo por los vivos, en respuesta a la creencia local en vampiros. Se suponía que la decapitación impedía el retorno de los muertos, mientras que la moneda en la boca servía para anular la maldición vampírica, cuyas particularidades se han diluido en el tiempo. Rituales adicionales como la colocación de ladrillos junto a los cuerpos eran utilizados como barreras espirituales para contener a los no muertos en sus tumbas. Aunque resulte tentador pensar que tales supersticiones fueron erradicadas hace siglos, este es un claro testimonio de que la creencia en los no muertos todavía prevalecía en algunas partes de Europa hace meramente 200 años. En Varanasi, en India, la demolición de edificaciones para el proyecto del corredor del templo Kashi Vishwanath ha resultado en el hallazgo de innumerables construcciones antiguas, colmadas de maravillas arquitectónicas. Las estructuras son tan abundantes que el informe detallado del proyecto ahora contempla la decisión de desarrollar el área del corredor como un complejo de templos ancestrales con el objetivo de su preservación. El proceso de demolición desveló un templo de la era de Samudragupta completamente oculto por muros erigidos para la edificación de una residencia, incluso con un sanitario en la cima en las cercanías del Ghat Manikarnika. En total, 43 estructuras, incluyendo templos ancestrales, bibliotecas y edificaciones de relevancia arquitectónica, han sido identificadas para su preservación durante las demoliciones. En diciembre de 2017, el gobierno liberó una suma equivalente a aproximadamente $80 millones para el proyecto que tiene como objetivo facilitar el acceso al templo Kashi Vishwanath desde las orillas del río Ganges, e incluirá amenidades como una recepción principal, un sistema de seguridad policial y taquillas para reservas de ceremonias religiosas. Ante tales descubrimientos, podría ser prudente incorporar un museo al proyecto para que las personas puedan adentrarse en la historia que ha sido desvelada. En una diminuta aldea galesa, el arqueólogo Roderick Bale tropezó con un monolito con inscripciones singulares, cercano a un arroyo durante un atardecer paseo en los albores del año 2017.
Dicha piedra resultó ser la largamente perdida Piedra de Cillian III, considerada un monumento eclesiástico, que podría haber fungido como mojón fronterizo o como señalizador de tumbas. Este bloque pétreo, que data del siglo IX o X, luce una cruz latina lineal engarzada en un anillo de forma romboidal. Esta enigmática piedra es una de las 28 desaparecidas en la región suroeste de Gales, aunque esta en particular, por supuesto, ya no está perdida. Se cuenta entre las 3 piedras conocidas en Gales que exhiben el mismo diseño de cruz en rombo. La piedra estuvo ausente durante siglos, con el único rastro siendo un molde de yeso encargado por el Museo Nacional de Gales en 1914. Actualmente se exhibe en la iglesia de Saint-Sulien, suscitando interés local y avivando especulaciones acerca de qué otros artefactos históricos podrían ser descubiertos en la región. La aldea de Cillian se remonta al siglo V o VI y fue un lugar de relevante actividad eclesiástica cristiana primigenia. Tal vez las piedras remanentes aún yacen dentro de sus lindes. Nuestra ulterior colección de artefactos es denominada como los artefactos de Tucson, ya que fueron hallados en las cercanías de Tucson, en Arizona, en el año 1924. También se les conoce variadamente como los artefactos de la Silver Bell Road o las cruces de Tucson. Independientemente del nomenclátor que elijas para designarlos, constituyen un enigma metálico arcano. La opulenta colección de 31 artefactos fue descubierta por Charles Manier durante una caminata y comprende cruces de estilística cristiana, objetos metálicos moldeados como espadas cortas y varios otros ítems que podrían tener un cariz religioso. El aspecto más inaudito de toda la colección es la presencia de un dinosaurio grabado en el filo de una de las espadas. Considerando que la supuesta fecha de origen de los artefactos de Tucson se sitúa en el siglo VIII, la presencia de un dibujo de dinosaurio debería ser inverosímil. Entre el dinosaurio y la calidad inferior de las inscripciones latinas en algunos de los otros artefactos, no resulta sorprendente que muchos historiadores hayan desestimado el hallazgo como un embuste. Para aquellos que aún sustentan su autenticidad, sin embargo, los artefactos de Tucson constituyen pruebas de colonizadores judeo-cristianos llegando a Arizona hace 1200 años. ¿Por qué estos colonizadores tendrían conocimiento acerca de dinosaurios? Es un enigma que ni siquiera los teóricos más marginales logran elucidar. Transitemos ahora a examinar los enigmas del Antiguo Egipto, y en particular, uno de los más intrigantes. Existe una abertura o conducto en la parte superior de la cabeza de la esfinge, y nadie parece dispuesto a revelar a dónde conduce. En efecto, muy pocos arqueólogos se aventuran a abordar la hipótesis de que puedan existir cámaras secretas en el interior de la esfinge. Dicho orificio puede ser claramente observado en fotografías antiguas de la escultura, aunque parece haber sido recientemente sellado. Es probable que escasas personas fueran conscientes de su existencia hasta que la fotografía aérea se hiciera viable. Incluso en la actualidad, está prohibido fotografiar el planalto de Giza desde una elevación, lo cual constituye un claro indicio de que hay algo que las autoridades prefieren mantener en secreto. El investigador Robert Schoch afirma poseer datos sísmicos que claramente apuntan a la existencia de cámaras o quedas en el interior de la esfinge, así como un pasadizo subterráneo que conduce desde la esfinge a la Gran Pirámide. Zahi Hawass incluso produjo un vídeo que parece mostrarlo accediendo a las cámaras a través de una abertura y descubriendo un sarcófago, aunque su testimonio es cuestionado y ahora se niega a hablar de dicho vídeo. ¿Qué es lo que verdaderamente se oculta en el interior de la esfinge? ¿Y por qué se nos prohíbe conocerlo? El pozo ancestral del castillo de Edimburgo, una estructura tan enigmática como milenaria, ha sido parte integral del tejido arquitectónico de la ciudad durante centurias. Este pozo que perfora la roca del castillo, hasta una profundidad de 33 metros y medio, ha existido desde los días de William Wallace y Robert Bruce. De hecho, fueron las tropas de Robert Bruce quienes obstruyeron el pozo en 1313 para impedir que fuera usado en su contra. El pozo fue nuevamente habilitado después de 1313, pero fue otra vez colmatado de escombros durante el asedio de 1573. Al año siguiente, en 1574, fue limpiado y ampliado para adaptarse al nuevo sistema defensivo de la batería Media Luna. El pozo, que era una fuente primordial de agua potable para los habitantes del castelo,
quedó incorporado a las ruinas de la Torre de David, que colapsó durante el asedio de 1573. En 1912, un análisis del pozo fue conducido por William Thomas Oldriff, arquitecto de Escocia, junto al Office of Works, donde halló varios objetos de interés, incluyendo proyectiles de cañón, fragmentos de artillería, un botón histórico de uniforme de latón y una moneda de medio penique, acuñada en 1795. Un levantamiento digital completo del pozo fue efectuado por el Historic Environment Scotland en 2018, revelando monedas contemporáneas y, de manera desconcertante, un esqueleto de juguete de plástico. Los egipcios sobresalían frente a todos sus contemporáneos en las disciplinas de las artes y oficios. Como evidencia de ello, contemplemos 27 estatuas antiguas y majestuosas de Sekhmet, la diosa egipcia de la guerra con rostro de león. Estos hallazgos se llevaron a cabo en el emplazamiento del templo de Amenofis, 3 en la ribera occidental de Luxor. Cada escultura está tallada en granito negro, un material difícil de manipular que debió haber sido seleccionado con un propósito específico en mente, quizás su perdurabilidad. Si es así, fue una elección acertada, pues las estatuas han resistido el paso de milenios. La mayoría de las esculturas supera 1,80 m de altura, aunque existen algunas de menor tamaño que representan a la diosa sentada en un trono, sosteniendo el símbolo egipcio de la vida en su mano izquierda. El templo es un yacimiento colosal que abarca casi 370.000 metros cuadrados. Para ponerlo en contexto, su extensión es equivalente a 65 campos de fútbol americano. Los arqueólogos creen que el templo fue en su mayoría destruido por un terremoto hace aproximadamente 3.200 años. Aún resta mucho trabajo de excavación por realizar, por lo que más estatuas y otros artefactos podrían ser desenterrados. Se han cartografiado más de 300 glifos acuáticos en el norte de Arizona, el sur de Utah y Nevada en los Estados Unidos, y sus orígenes y significados continúan siendo un enigma. Los símbolos consisten en formas circulares o elípticas bifurcadas por una línea recta, y se estima que tienen al menos 2000 años de antigüedad, aunque podrían ser aún más vetustos. Algunas teorías sugieren que los antepasados puebloanos podrían haber creado los glifos como señales direccionales para localizar fuentes de agua, mientras otros plantean que serían marcadores astronómicos de la civilización Anasazi. Los glifos miden aproximadamente 1,27 m de largo por 63,5 cm de ancho, con surcos tallados de entre 1,5 cm y 2,5 cm de profundidad. Las variaciones en la forma de los círculos podrían transmitir significados distintos. Los Anasazi eran una civilización sofisticada que estudiaba la astrología y erigía metrópolis grandiosas entre acantilados de arenisca. La teoría más prevalente acerca de su origen. Anasazi sugiere que los glifos podrían haber sido utilizados como marcadores de solsticios o calendarios ancestrales. Otras teorías proponen que los glifos se utilizaban para atrapar aves, desempeñaban un papel importante en ceremonias religiosas o incluso podrían haber sido realizados por inmigrantes españoles analfabetos. A pesar de estas conjeturas, son necesarios estudios científicos adicionales para desentrañar los secretos de estos enigmas. Para estar siempre al tanto y no perder ninguno de nuestros contenidos exclusivos, suscríbase al canal y active la campana de notificaciones. Su audiencia es de suma importancia para nosotros. Le extendemos un sincero agradecimiento por su visualización.